Hola chicos y chicas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es la práctica uno, la práctica de campo eléctrico. Muy bien, los objetivos de esta práctica son estudiar el campo eléctrico y el potencial eléctrico que se generan a partir de distintas configuraciones de electrodos y estudiar la relación entre las líneas equipotenciales y las líneas de campo eléctrico. Los objetivos específicos, bueno, familiarizar al estudiante con el uso del multímetro y la fuente de voltaje. En este caso, modalidad virtual, lo que vamos a hacer es visualizar un video. Ya si eventualmente regresamos a la presencialidad, entonces vamos a trabajar con el multímetro y con la fuente. Luego, medir las variaciones del potencial eléctrico alrededor de distintas configuraciones de electrodos y encontrar la forma de las superficies equipotenciales y las líneas de campo eléctrico producidas por electrodos constituidos por líneas paralelas y un dipolo eléctrico. Ok, entonces vemos que tenemos muchos conceptos: electrodos, líneas equipotenciales o superficies equipotenciales, líneas de campo eléctrico y dipolo eléctrico. Bueno, más adelante vamos a ver lo que son cada uno de esos conceptos. Muy bien, para dar inicio, bueno, primeramente nosotros el año pasado estábamos trabajando, bueno, únicamente le dimos como un enfoque a lo que eran las fuerzas gravitacionales, ¿verdad? Que estaban dadas por una masa, ¿verdad? Un objeto con masa, vamos a tener una fuerza gravitacional que va a traer ese objeto. Y lo estuvimos viendo con distintos experimentos, el péndulo, el de movimiento parabólico, entre otros, ¿verdad? Bueno, en este caso, este curso de laboratorio de física para undécimo, vamos a ver lo que son las fuerzas electromagnéticas, principalmente esas, ¿verdad? Nos vamos a centrar en los fenómenos del electromagnetismo. Muy bien, entonces para dar inicio vamos a empezar con la parte eléctrica y tenemos que comprender primero cuál es el concepto de carga eléctrica. Entonces, bueno, para poder definir qué era carga eléctrica, vamos a entender distintos experimentos que se realizaron y cómo se dieron cuenta, ¿verdad?, que existían cargas. Entonces, bueno, hay dos experimentos que se hicieron y nos demuestran cómo es el funcionamiento de las cargas eléctricas, ¿verdad? Porque tenemos eh, eh, ese fenómeno electrostático, ¿verdad? Que tenemos cargas positivas y cargas negativas. Entonces, bueno, el primer experimento era, era este, ¿verdad? El de interacción entre las varillas de plástico cuando se frotan con piel, ya sea si era piel real, ¿verdad? O sintética, si era alguna tela. Entonces lo que hacíamos es que frotábamos un palito de plástico y bueno, notábamos que eh, el material plástico se iba a cargar de forma negativa mientras la piel se iba a cargar de forma positiva. ¿Qué es lo que sucede acá? No es que se genera una carga, simplemente es el hecho de que al momento que yo estoy frotando el palito plástico, entonces hay una transferencia de electrones. Bueno, ya más adelante vamos a ver cómo es que sucede. Básicamente los materiales tienen, ustedes ya saben, incluso más que yo, ¿verdad? En química tenemos niveles donde van a estar ubicados los electrones, ¿verdad? Niveles de valencia. Entonces, hay algunos que se pueden desprender más fácilmente que otros en distintos materiales. Entonces, esos electrones que se pueden desprender se van a transferir y se van a pasar al otro material. Entonces, cuando tenemos una acumulación o una transferencia de electrones, el otro material va a tener un déficit, ¿verdad? Aquí los estamos acumulando, mientras tanto en el otro lo estamos vamos a ver, tenemos un déficit de electrones. Por lo tanto, un material se va a cargar de forma negativa y otro material se va a cargar, perdón, la piel se va a cargar de forma positiva.
Entonces, ese experimento es similar con el vidrio, nada más que ese era con el vidrio y un pañito de seda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al frotar eh, las varillas con el, el pañito de seda, entonces el vidrio se carga de forma positiva y el pañito se carga de forma negativa. Entonces tenemos esa transferencia, los electrones ahora se empiezan a adherir a la seda. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta estas personas que realmente había una carga? Ok, porque teníamos una fuerza. En este caso se frotaban dos palitos de plástico y quedaban cargados, ¿verdad? Negativamente. Entonces, al yo tratar de juntarlos, se iban a repeler. Entonces, funciona muy similar como las fuerzas magnéticas. Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Entonces, donde yo tenía dos palitos cargados negativamente, se repelían. En este caso, las dos varillas estaban positivas, también se van a repeler. Pero si yo acercaba la varilla positiva con el palito de plástico, entonces se iban a atraer. Y al igual que como les estaba explicando antes, entonces las dos, bueno, la piel y la seda, entonces también quedaban cargadas de cierta manera. Por lo que la seda, o más bien el palito, podía traer al pañito de seda, la varilla de vidrio, al igual que el palito de plástico a traer la piel. Muy bien. Entonces, bueno, eso se los agregué acá, pero ustedes igual, ustedes conocen un poquito más que yo de química, yo ya no me acuerdo mucho. Entonces, por aquí podemos ver que, bueno, ese átomo de litio es neutro, tiene la misma cantidad de protones y electrones. Entonces, bueno, cargas eléctricas tenemos en todos los componentes. Eh, Nosotros estamos compuestos, ¿verdad?, por cargas eléctricas, pero no tenemos una carga, ¿verdad? El asunto eh, de que los materiales sean conductores, aislantes o semiconductores es que tanto tengan o que tanto puedan desprenderse esos electrones. Si tenemos muchos electrones o tenemos un exceso de electrones, ¿verdad? Entonces el material va a ser conductor. Si tenemos, vamos a ver, los elementos o las partículas muy agregadas, ¿verdad? Los protones y los electrones están pegados al átomo, entonces no los podemos desprender. Ese material va a ser aislante. Y si tenemos otros materiales que algunos o muy poquitos electrones pueden eh, desprenderse o de cierta manera los puedo controlar, ¿verdad? Que es el asunto de los semiconductores, ¿verdad? De cómo están constituidos los chips y las tarjetas madres y las computadoras y los teléfonos y todo, ¿verdad? Entonces, podemos hacer que esos electrones, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a algún voltaje específico, se puedan desprender, ¿verdad? Y podemos poder almacenar datos de esa manera, ¿verdad? Ok, entonces en la parte B podemos ver que la carga positiva es una ausencia de electrones y en la parte C más bien tenemos más electrones que protones, por lo tanto está cargado negativamente. Ok. Seguidamente tenemos para poder comprender qué es la, el campo eléctrico, entonces vamos a ver lo que es la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb lo que nos dice es que la fuerza eléctrica va a ser proporcional al producto de las cargas, ¿verdad? De los objetos que estamos estudiando y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso multiplicado por una constante, ¿verdad? Que, bueno, nosotros le llamamos aquí a esto, lo podemos ver como K. Sin embargo, K es igual a 1 entre 4pi bueno, 1 entre 4pi por epsilon sub 0. Este epsilon sub 0 es la permitividad al vacío. Ok, eso lo vamos a decir K. Aquí tenemos, bueno, en esta imagen podemos ver cómo se hizo la medición, ¿verdad? De las fuerzas eléctricas y bueno, básicamente aquí se estaba trabajando al vacío.
tenemos una balanza de torsión para medir la fuerza eléctrica. Y bueno, tenemos una carga negativa que la tenemos sujeta, ¿verdad? Y ponemos una carga eh, positiva. Nosotros cargas puntuales no existen, ¿verdad? No tenemos electrones y protones solos, no los podemos aislar de esa forma. Sin embargo, para hacer un análisis más sencillo, vamos a pensar que tenemos cargas puntuales, ¿verdad? Que tenemos partículas. Entonces, básicamente, la esfera con carga negativa atrae la positiva, ¿verdad? Y eso se mueve. Y entonces, bueno, con esta escala aquí podemos medir de cierta manera, podemos medir la fuerza. Entonces, básicamente, eh, igual que las leyes de Newton, esto aplica. La fuerza de la carga 1 sobre la carga 2 va a ser igual a la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1. Nada más que con direcciones opuestas. Tanto si se repelen como se atraen, ¿verdad? Ok. Nada más que aquí, en este caso tenemos una carga negativa, aquí tenemos una carga positiva. Sin embargo, la magnitud no se va afectada porque es el valor absoluto del producto de las cargas. Muy bien. Bueno, para ahora sí entender el campo eléctrico, entonces vamos a ver un caso o vamos a ver, a trabajarlo con la fuerza eléctrica. Nosotros no podemos tener fuerza eléctrica si no existe un campo eléctrico. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos una carga A que está cargada positivamente, ¿verdad? Y una carga B que es una carga puntual. Solamente, o sea, esa es más grande que esa otra. Muy bien, entonces esta tiene más fuerza, o más bien tiene un mayor campo eléctrico. Ya lo vamos a ver. Ok, bueno, tenemos los cuerpos A y B, ejercen fuerzas eléctricas uno sobre el otro, ¿verdad? Son cargas, las dos son positivas, entonces se van a repeler. Ok, pero ¿qué es lo que sucede para que haya esta fuerza? Muy bien, entonces vamos a olvidarnos de la carga B por un momento y vamos a poner un punto. Lo que sucede es que una carga eléctrica siempre me va a afectar el espacio o va a ejercer un campo eléctrico. Ok, entonces alrededor del espacio de la carga eléctrica va a haber un campo eléctrico. Entonces, si hay carga, hay campo. Ok, y aquí tenemos un punto de referencia. ¿Qué es lo que pasa si nosotros ponemos una carga en ese punto? Entonces, esta nueva carga también va a tener un campo eléctrico. Ok, y esos campos eléctricos se van a interactuar entre sí y es lo que me va a generar una fuerza. Entonces, una fuerza eléctrica es debida a la interacción entre los campos eléctricos. Entonces vemos el cuerpo A genera un campo eléctrico, el vector E, ¿verdad? En el punto P. El campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga que el cuerpo ejerce sobre un, vamos a ver, sobre un cuerpo situado en el punto P. Ok. Bueno, entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Entonces habíamos visto que la fuerza era el producto de las dos cargas. En este caso dividimos entre la carga puntual, ¿verdad? Que estaba en el punto P. Entonces únicamente nos queda, bueno, 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga de la partícula o el elemento entre el punto que estamos midiendo, el punto donde queremos medir ese campo eléctrico al cuadrado. Muy bien, el campo eléctrico de una carga puntual positiva. Bueno, el campo eléctrico es un vector, por lo tanto tiene magnitud y dirección. Entonces aquí podemos ver el campo eléctrico producido por una carga puntual positiva. Siempre va hacia afuera en dirección radial. ¿Ok? Y entre más lejos estemos de nuestra carga, la magnitud del campo eléctrico va a ser más pequeña. Por ejemplo, aquí se ve que este está más cerca que este punto, por lo tanto la magnitud es mayor. Entonces, entre más cerca estemos de la carga, más grande va a ser la magnitud. Ok, entonces si nosotros trazáramos aquí las líneas, voy a hacerlo. Ok, voy a tratar de, bueno, de dibujarlo acá. Aquí podemos ver que entre más cerca estemos de la carga,
la concentración de las líneas va a ser más intensa, van a estar más juntas las líneas. Por lo tanto, aquí en estos puntos, el campo eléctrico va a ser más fuerte que afuera, ¿verdad? Igual aquí siguen las líneas, ¿verdad? Son infinitas, pero a medida que nos distanciamos, va a haber una separación más grande entre las líneas, entonces el campo eléctrico va a ser menos intenso. Por eso es que era al cuadrado inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Muy bien. Les dije, la carga positiva, las líneas de campo van hacia afuera. En las cargas negativas van hacia adentro. Igual forma, entre más cerca de la carga, mayor es el campo eléctrico. Ok. Segundo. Ahí estamos. Ok. Aquí podemos ver las líneas de campo para un dipolo. Bueno, aquí tenemos la de la carga, una carga puntual positiva, ahora hacia afuera. Y aquí tenemos la de un dipolo. Aquí yo creo que se me olvidó, aquí en esta parte, aquí tenemos el vector campo eléctrico. Las líneas del campo no siempre van a coincidir con el vector campo eléctrico. Ok, entonces, la línea de campo es una línea, es una recta o una curva imaginaria trazada a través de la región del espacio, de modo que es tangente a cualquier punto del vector campo eléctrico. Entonces, por eso, no siempre van a estar en la misma dirección que el campo. En este caso sí, porque tenemos cargas puntuales. Pero en el caso que tenemos un dipolo, las líneas de campo van a ser tangentes al vector campo eléctrico, porque el vector campo eléctrico apunta a una dirección, ¿verdad? En cada punto la dirección es diferente. En cambio, las líneas de campo va a ser una tangente alrededor de todos esos puntos. Entonces, aquí tenemos el vector campo eléctrico. Aquí viene. Bueno, eso queda un toque. Como aquí, aquí, ahí vamos. Ok, entonces va a ser siempre tangente. Y en algunos casos puede que coincida con el vector campo eléctrico, en algunas partes no. Las líneas de campo siempre van de más a menos, al igual que el vector de campo eléctrico. Pero el vector son líneas rectas y tienen magnitud, ¿verdad? Entre más grande sea la línea, mayor la magnitud será. Ok, aquí tenemos líneas de campo entre, para dos cargas puntuales, positivas o iguales. Entonces, aquí podemos ver cómo se repelen, ¿verdad? En el dipolo, iban de más a menos, ¿verdad? Salen del más, entran a la carga negativa. Con las dos cargas positivas, los dos salen. Entonces, aquí podemos ver cómo se repelen, ¿verdad? Estas líneas nunca se tocan, sino como que se van para atrás, se devuelven. Esas son las líneas de campo y aquí podemos ver el vector campo eléctrico que iría tangente a esas líneas. Ok. Seguidamente vamos a ver lo que es el concepto de potencial eléctrico. El potencial eléctrico tiene muchísimos nombres. Los podemos ver como diferencia de potencial, voltaje, tensión, caída de tensión, fuerza, eh, vamos a ver, bueno, fuerza electromotriz. Se ve así como en los motores, la FEM, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosa, qué otro nombre. Bueno, de momento solo recuerdo esos. Al final, bueno, aquí tenemos el concepto. Tensión o diferencia potencial es la energía requerida para mover una carga unitaria a través del elemento, medida en volts. Yo creo que en la clase anterior habíamos hablado de que la corriente iba a ser el flujo de carga, ¿verdad? La carga en movimiento y el voltaje es la que le va a dar fuerza a esa carga para que se mueva. Entonces, si tenemos más voltaje, más rápido va a ser el flujo. Por lo tanto, más grande va a ser la corriente. Entonces es la que me empuja, la que me da esa energía. Por eso se llama fuerza electromotriz. Es como el motor que me mueve o el combustible que me mueve
electrones, a las cargas. Y aquí tenemos las líneas de, bueno, tenemos tanto las líneas de campo eléctrico como las líneas equipotenciales para una carga puntual. Entonces las líneas de campo ya las vimos, ¿verdad? En ese caso van en la misma dirección que el vector campo eléctrico, porque tenemos una carga puntual. Y las líneas equipotenciales, lo que es una superficie, donde si yo voy a medir el voltaje en esa misma superficie, en este caso, como es una carga puntual, es una circunferencia, voy a anotar, un segundo, ajá. Como es una circunferencia, entonces si yo mido aquí, sobre estos mismos puntos, sobre esta misma línea, me tiene que dar el mismo voltaje, qué sé yo, 2.7 voltios. Si yo mido en esta otra, vamos a cambiar de color, el voltaje sobre esta línea, entonces me tiene que dar el mismo voltaje, aproximadamente, ¿verdad? Eso es la forma ideal de medirlo, ¿verdad? O cómo debería funcionar. Sin embargo, en la realidad nosotros tenemos muchísimos factores, ¿verdad? En el laboratorio vamos a ver que depende mucho del material con el que lo vamos a medir. Entonces nosotros vamos a utilizar un papel dieléctrico ahí, un papel equipotencial o ese conductor, pero de igual forma vamos a ver que tiene cierta resistividad el papel, ¿verdad? No es un conductor perfecto. Si lo fuera, más bien, entonces toda la hoja sería, tendría la carga, ¿verdad? El mismo voltaje, la misma diferencia potencial. Pero la idea es poder graficar, poder ver un poquito cómo es la forma de las líneas equipotenciales y el campo, las líneas de campo eléctrico. Una cosa que también tenemos que tomar en cuenta, muy importante, es que las líneas equipotenciales siempre van a ser perpendiculares al vector campo eléctrico. Entonces aquí tenemos que las líneas de campo eléctrico eh, van en dirección radial, van hacia afuera, ¿verdad? Por lo tanto, las líneas de equipotenciales van a ser un círculo perfecto, ¿verdad? Entonces siempre van a ser perpendiculares a las líneas de campo. Ok. En este otro ejemplo podemos ver para un dipolo. Entonces aquí lo vemos otra vez. Las líneas de campo eléctrico o las líneas equipotenciales van a ser perpendiculares a las líneas de campo. Entonces en este caso, eso va a ser perpendicular acá, aquí va a ser perpendicular y aquí vamos. Entonces vean, las líneas de campo ya hemos visto van de más a menos y las líneas equipotenciales rodean la carga. En este caso, bueno, aquí esto va a ser perpendicular, ¿verdad? Podemos ver que tenemos una concentración aquí de líneas equipotenciales, ¿verdad? Entonces aquí van a estar más juntas, pero aquí al otro lado, como no tenemos más carga, van a estar separadas. Entonces aquí tenemos cargas negativas, bueno, un voltaje negativo y aquí tenemos un voltaje positivo. Ok. Aquí, bueno, esta es la misma imagen, nada más que es un toquecito más clara lo que son las líneas equipotenciales. Las líneas de campo están como en segundo plano. Ajá. Aquí, bueno, tenemos el campo eléctrico para dos cargas que son iguales. Entonces, bueno, las líneas equipotenciales las podemos diferenciar claramente, ¿verdad? Son más intensas, ¿verdad? En el rojo. Luego, a medida que nos vamos desplazando, el potencial disminuye. Y bueno, estas líneas punteadas son nuestras líneas de campo. Aquí, como son iguales, entonces vemos que se están repeliendo, ¿verdad? Se llegan a un punto, son radiales, ¿verdad? A la carga, van hacia afuera, porque son cargas positivas, y a medida que se acercan unas con otras, entonces se repelen, no se tocan. Ok. Luego tenemos las líneas equipotenciales y las líneas de campo para placas paralelas. Entonces tenemos una placa cargada positivamente y otra negativa.
Entonces las líneas de campo van de más a menos, ¿verdad? Como tenemos son placas paralelas, son líneas rectas y las líneas equipotenciales van a ser siempre perpendiculares a las líneas de campo. Entonces las líneas de campo son las negras, las líneas equipotenciales son las rojas y bueno, cuando nos separamos, aquí lo podemos ver en esta otra imagen, en la parte de atrás o más bien alrededor de las placas, lo que va a hacer la línea equipotencial es mantener el mismo voltaje, como lo vimos con las cargas puntales. Bueno, aquí tenemos el mismo potencial y aquí ven acá. Aquí vamos. Ahí vamos a tener nuestras líneas equipotenciales y la línea de campo de más a menos. Podemos ver que en los bordes también, entonces ya no va a ser por el mismo efecto del borde de la placa, entonces ya vamos a tener este comportamiento, ¿verdad? Aquí sí se va a hacer como una pequeña curva, ¿verdad? De las líneas de campo, pero entre las dos placas vamos a tener idealmente este fenómeno, donde van a ser líneas rectas que van de más a menos. Muy bien, eso por ahí. Y nos queda, si no me equivoco, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de las líneas de campo, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí se puede ver lo que pasa en los bordes, ¿verdad? Siempre van de más a menos y aquí vienen hasta por el otro lado, ¿verdad? Por detrás. Y entre las placas son líneas rectas. Las equipotenciales se ven en un segundo plano, de un color gris más claro. Bueno, este es el aparato que nosotros vamos a utilizar en el laboratorio, ¿verdad? En este caso lo vamos a trabajar con la plataforma de Lapsland, que bueno, lo hace bastante real. Entonces, bueno, aquí rápidamente, tal vez la imagen no está muy nítida, pero vamos a verlo de forma breve. Con el multímetro podemos medir varias cosas, por eso se llama multímetro, múltiples medidas. Entonces, ¿qué podemos medir? Podemos medir voltaje, tanto en corriente alterna como en corriente directa. Bueno, aquí lo puse en inglés, pero bueno, o lo pueden ver como CA y CC también. Corriente continua, corriente directa, CD. Eh, ok. También podemos medir lo que es la corriente, ¿verdad? Igual, directa o alterna. Y la resistencia. Que eso es para lo que lo vamos a utilizar, básicamente. Con la resistencia podemos medir también el opuesto a la resistencia, que es continuidad, ¿verdad? Continui. Ahí disculpen la letra. Y bueno, en este caso, en este multímetro no podemos medir más cosas. Tenemos un botón para hacer pausa, ¿verdad? Porque a veces con la corriente alterna varía mucho la medición. Si son valores muy bajos, ¿verdad? Está como en constante cambio. Aquí, esa es nuestra tierra. Aquí conectamos el cablecito negro que normalmente utilizamos. Al final el color no importa, eso es lo de menos. Este es el cable de referencia, ¿verdad? La tierra o el negativo. Y aquí con este medimos corriente, ¿verdad? Donde vemos una A, que son amperios, es corriente. Entonces con esto, bueno, después vamos a ver las conexiones que tenemos que hacer para medir corriente y voltaje. Y aquí podemos ver que mide tanto corriente, eso es para medir amperios, eso es para medir microamperios o miliamperios. Si yo conecto algo aquí que es mayor a miliamperios, ¿verdad? Si es un amperio, entonces lo quema el fuse, entonces tenemos que cambiarlo, ¿verdad? Y también para medir continuidad, resistencia y voltaje, lo hacemos con esta entrada también. Básicamente eso sería, chicos. De igual forma, ya saben, tomen nota de este video. En el documento está un poco más detallado toda la información que les estuve
comentando por acá en este video. Entonces, cualquier duda pueden consultar el documento, ahí lo tienen en Moodle, o me pueden hacer las consultas en clase. Muchas gracias.